A todas y a todos maestros que enriquecen por sus conocimientos, su capacidad y sobre todo voluntad lo que es nuestra lengua otonacu. Con la venia de nuestra reñita, te agradezco la presencia de mi amigo Manuel Ricaño, secretario del Ayuntamiento. De igual forma, a la licenciada Laura, regidora, como siempre, muy amable, y le agradezco siempre su apoyo. Desde luego al profesor Cecilio, bienvenido señor, y un placer saludarlo y seguir platicando. Sé que tenemos mucho que hablar. A Miguel también, su apoyo, el agradecimiento por su presencia, que le ha dado el hecho también a todos nuestros eventos. A Carlita, de igual forma, bienvenida, y me da mucho gusto de saludarlo. Y a todos ustedes, y desde luego también a nuestro cronista Javier, muy querido amigo, a Ronaldo y a don Martín, que gracias al esfuerzo que ustedes hicieron, pudimos concluir los festejos de Corpus Christi virtuales, pero de buena manera y con mucho éxito. En este momento quiero decirles que me siento muy emocionado de estar con ustedes, porque ustedes son quienes van a preservar no tan solo nuestra lengua, sino nuestras raíces, porque en ello va implícito. Esta es la cultura del Totonacapan. Ustedes son los baluartes de ella al llevar y transmitir el lenguaje, que no se pierda, nuestro lenguaje materno. Tiene que seguir viviendo, porque esa es la esencia de nuestro pueblo. Así es que yo los exhorto y los conmino y los felicito por esta labor ardua que han tenido y van a seguir teniendo. Les deseo muchas felicidades y les agradezco su presencia. Gracias. Gracias al señor alcalde Gilberto Rubio Ruiz. Pueden tomar asiento. Escuchemos a continuación las palabras, el mensaje también de agradecimiento al señor Níker Romero Castellanos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, ingeniero. La verdad es que desde que iniciamos esta aventura de nuestro Corpus Christi 2021, fue una gran experiencia contar con todo su respaldo, pero hoy es el Día de los Maestros de Educación Indígena. Quiero comentarles un antecedente muy importante, porque a iniciativa del Comité Ciudadano, en el que nos asociamos y nos agrupamos, la maestra Carla Luna Lemo, el artista Pepe Martínez y Sara López Rivera y su servidora, teníamos en mente muy claro que no podíamos festejar nuestro Corpus Christi sin darle el foro necesario y el realce necesario a nuestra lengua totonacu, a nuestra cultura, porque desde ahí parte todo lo que hoy es Nuestra Señora y el Papá. Nos encontramos con el maestro Cecilio, que a pesar de la premura de la convocatoria, tuvo a bien organizar un evento que en un inicio era únicamente la exposición de los libros artesanales en lengua totonacu, pero, ingeniero alcalde, es solamente el resultado de la vida, de las horas, del trabajo y dedicación que han dado estos maestros como apóstoles, que han cuidado y que han sido guardianes de nuestra lengua totonacu. Cuando nosotros concluimos ese evento, en el que hemos tenido enormes felicitaciones de todas partes del mundo, porque nos vieron en India, en Ucrania, en Ecuador, en Nicaragua, nos hicieron entrevistas en algunos medios internacionales. Todo esto no hubiese sido posible si no retomamos un mensaje tan importante que nos dio el alcalde el día de la coronación de Jimenita, y que todos tenemos muy presente: que somos un pueblo fuerte, que somos un pueblo sobreviviente. Imagínense ayer que el maestro Cecilio daba conferencia de prensa en algunos medios estatales y le preguntaban sobre esta fuerza de nuestro pueblo totonacu, y dice: pues imagínense, nada más sobrevivimos 500 años de conquista, nada más 500. Y hoy también una pandemia. Por eso este reconocimiento, esta palina, estas letras plasmadas que hoy van a recibir, no son únicamente un reconocimiento más
por un evento que se denominó exposición de libros artesanales en lengua tutunacú y atoles tradicionales. No, es un reconocimiento a todas esas horas de trabajo extra que hay que hacer hincapié en que han sido extra, por el cual no han recibido remuneración extra alguna. Todo eso lo han hecho de corazón y además demostrando su talento, porque ahí encontramos narradores, porque ahí encontramos lectores, porque encontramos artesanas. El tendedero pedagógico, y bueno, aquí la mamá de la reina Xochitl no nos va a dejar mentir, nos sorprendió a las que sabemos bordar, porque cuando tú bordas, das también un pedazo de tu vida. Entonces, no solamente en la lengua, en las tradiciones, en todo lo que nos dieron. Hoy esta opalina, vuelvo a repetir, no es únicamente el reconocimiento de ese producto de ese día que hoy lo hemos internacionalizado, sino toda la vida y el amor que le han puesto a este trabajo. Por eso era tan importante cuando el maestro Cecilio, que es la verdad para mí un honor, compartir un presidium con dos líderes, porque esos son el alcalde Gilberto nos dio la apertura desde el primer día, desde el primer momento. Claro que la ciudadanía puede participar, claro que el ayuntamiento es la casa de todos. Aquí nos tiene, hoy nos recibe con un agrado, con un mensaje de fuerza, de resiliencia, como se los dije en la ocasión anterior. Somos un pueblo fuerte, esa es nuestra cultura. Entonces el maestro Cecilio nos platica que el totonaco o el totonaca, ¿sí? Como nos llamaron, nos comparaban como carne o color y nos veían como un pueblo rural. Hay una autodenominación del pueblo donde decimos no, nosotros no somos un pueblo rural, nosotros somos tutunacú, ¿sí? Porque somos de 3 corazones que simbolizan estos centros ceremoniales que se encuentran a lo largo del estado. Por supuesto, nuestro corazón principal es aquí. Nosotros no entenderíamos este trabajo que les llevó 33 años si no entendiéramos que se le ha puesto vida y amor. Y precisamente para mí el Corpus Christi es eso, amor, porque yo lo recuerdo desde niña, con mi familia, con mis amigos, con mi comunidad. Y aquí el cronista de la ciudad no puede dejar mentir, que Corpus Christi converge en todos. Ahí nos vemos todos, ahí no hay apellidos, ahí no hay posiciones, ahí hay fiesta, hay unión, hay comunión, y sincretismo. Hoy estoy más que satisfecha del trabajo que se hizo. Por supuesto que la pandemia no nos detuvo, alcalde. Misión cumplida con nuestro Corpus Christi. Vamos a proceder a entregar reconocimientos y de verdad, llévense eso en su corazón, que sus líderes ambos les reconocen este apostolado que han hecho por la lengua tutunacú. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con asiento. Gracias, licenciada Nive Romero, por esta valiosa aportación cultural. Escuchemos también la voz de quien siempre he dirigido, dirigirá, y siempre he dicho que es un gran maestro, un gran profesor, un gran docente, sabe preservar nuestra lengua, tiene ese don, y hoy lo ha demostrado precisamente el profesor Cecilio Morales Vázquez, jefe del sector 05 en educación indígena. Adelante, profesor. Rafael Mapaxinani, Pico no la Catín, Barate. Rafael Paxuichin, Pico Ma, Kisamaco, Maximilita uno, Kinchikan, Militao, Hashmatao, Stalacapaz Tagni, Kimbuchukan, Slice de Katsi, Tukutas Kuwat Kawamau, Nicola Kama Katao Kamau, Lectukaman. So Nicola, Skomau, sila katakinta chuikan, tutunacú, viene a escuchar. De manera muy respetuosa quiero dirigirme al alcalde
municipio de Papantla, el señor Gilberto Rubio Ruiz, a la licenciada Nile Alicia Romero Castellanos, a la maestra Carla Irma Belmont Aguillón, a la señorita Reina que nos acompaña en este presidio, a la maestra regidora que ha estado con nosotros en estas actividades, el señor secretario del honorable ayuntamiento. Les agradezco muchísimo que nos acompañen en este momento tan significativo para la educación indígena, porque con su presencia le dan legitimidad al trabajo que hemos venido realizando por muchos años, el subsistema de educación indígena. Señor alcalde, quiero informarle que educación indígena se crea aquí en Papantla y en la región a partir del 1 de septiembre del año de 1972, y a partir de esa fecha empezamos a atender diferentes comunidades de la región, desde educación inicial, educación preescolar, educación primaria y los albergues escolares que ahora se le llama casas de niños indígenas. Uno de los propósitos de los centros educativos de educación indígena es el de alfabetizar a nuestros niños en su propia lengua, fortalecer nuestra lengua tutunacú y que no desaparezca, porque a pesar de haber transcurrido 500 años desde la llegada de los españoles, nuestra lengua sigue viva y vamos a seguirla fortaleciendo de diferentes maneras. Educación indígena en Papantla y la región, estamos difundiendo nuestra lengua tutunacú de diferentes formas, de diferentes maneras, a través de textos en lengua tutunacú, organizándolos en libros artesanales, habiendo utilizado la estrategia del libro cartonero. Los libros artesanales, ahí se recupera la sabiduría de los pueblos indígenas, se recuperan los saberes de los abuelos. Los libros artesanales van a enriquecer las bibliotecas escolares para que los niños, los padres de familia, tengan acceso a la lectura en nuestra propia lengua tutunacú, porque en todas las bibliotecas hay una riqueza en bibliografías, pero esa riqueza en bibliografías todo está escrito en español, nada en lengua indígena. Entonces, a través del trabajo que hemos venido realizando en la elaboración de los libros artesanales en lengua tutunacú, van a enriquecer las bibliotecas escolares para que todos tengamos acceso a la lectura y sobre todo conocer la sabiduría de los abuelos. Nuestra lengua tutunacú lo seguimos difundiendo a través del canto patriótico, que es nuestro himno nacional mexicano en lengua tutunacú, reconocido por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, por la Secretaría de Gobernación y por la Secretaría de Educación Pública. Nos sentimos muy orgullosos porque hemos venido realizando un trabajo a nivel de lengua en donde participan los hablantes de la lengua tutunacú del estado de Puebla y Veracruz. Quiero informarles que nuestra lengua tutunacú tiene 7 variantes lingüísticas, 7 distintas formas de expresarlo. Nosotros no lo vemos como un problema de comunicación, sino que al contrario, vemos que en nuestra lengua existe una riqueza en la que podamos expresarnos de diferente manera, pero que nos entendemos. Así logramos construir nuestras normas de escritura de la lengua tutunacú, que le denominamos Xalimahatzocni tutunacú. Las normas de escritura de la lengua tutunacú lo iniciamos a partir del 11 y 12 de abril de 1983
en un lugar que se llama el Mirasol Amixtlán, Puebla, y seguimos trabajando hasta lograr que el 21 de febrero del año 2016 le diera el reconocimiento oficial del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y el 27 de enero del año 2000, el 27 de mayo del año 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ahorita está en proceso la solicitud que hemos presentado para que también salga publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, para posteriormente ir en cada uno de los ayuntamientos para solicitarle a los alcaldes en sesión de cabildo hagan un decreto de reconocimiento de esta norma de escritura de la lengua Totonacú para su aplicación en cada uno de los municipios, porque finalmente lo que perseguimos es institucionalizar nuestra lengua para que exista un presupuesto para el desarrollo, fortalecimiento y revitalización de nuestra lengua Totonacú. Siento que no estamos solos, que tenemos aliados, como usted, señor alcalde, tenemos aliados con toda la sociedad en general, y estamos preparados para recibir la proclamación de la UNESCO, que va a proclamar el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. Señalo que estamos preparados, porque aquí en el estado de Veracruz existe una Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas a cargo del maestro Eleuterio Olarte Tiburcio, orgullosamente papanteco. Aquí en la región estamos organizados en una Academia Regional Totonacú, y en cada uno de los ayuntamientos municipales ya existe la Dirección Municipal de la Lengua Totonacú. Serán nuestros aliados junto con los maestros de educación indígena para seguir fortaleciendo nuestra lengua y nuestra cultura Totonacú. Nuestra lengua Totonacú sigue viva, señor alcalde. Gracias al maestro Cecilio Morales Vázquez, y toda la razón. Pues aquí está la información bien estructurada, bien definida. Gracias, Presidium. Podemos tomar asiento y pasamos a entregar los diferentes reconocimientos a cada una de los docentes que de alguna y otra manera hicieron posible que esta fiesta de Corpus Christi se llevara a cabo, se realizara, y sobre todo, bien lo dijeron ya con anticipación, resaltáramos nuestra lengua Totonacú. Primeramente me enfoco a la jefatura del sector 05 de educación indígena en la presencia del maestro José Antonio Vázquez Juárez. Un aplauso para él. Profesor Joaquín Morales Vázquez. Profesor Víctor Hugo Hernández García. Profesor Sabás Olmedo Xochigua. ¿Dónde está? Acá viene. Ese aplauso para el maestro Sabás Olmedo Xochigua. Profesora Carla Olivia Báez Quintero. Profesor Oliverio Báez García. Tampoco está. Zona Escolar 581, profesor Antonino Reyes Pérez. No está. Profesora Jacinta Núñez Vicente. Profesora Inés de Luna Castillo. Profesor Lázaro Pérez Méndez.
Margarita Hernández Santos. ¿Gabino no está? Profesora Perla Nelly Cruz García. Profesora Carla Belmont Aguillón. Zona escolar 582. Juan de Luna Martínez. Gracias al maestro. Profesor Sergio Rodrigo Santiago Núñez. Profesor Porfirio Pérez Olarte. Profesora Antonia Vicente Hernández. Zona escolar 587. Jesús Morales García, profesor. Ese aplauso para el profesor Jesús Morales. Profesora Lorena García Pérez. Profesora Berenice Galeana Cruz. Profesora Andrea García Bernabe. Profesora Shana C. Gómez Velázquez. Profesora Guadalupe Morales García. Profesora Dulce Olivia Atzin Vicente. Profesor Juan Lázaro Ramírez. Profesora Gemaleura Morales López. Profesor Pascual Malpica Díaz. Profesora Marina Pérez Méndez. Profesora Lucía Alcin Hernández. Profesora Fabiola Pérez González. Zona escolar 597. Profesor Jorge Mateo Pérez. Profesora Feliciana Cortés Jiménez. Profesora Coral Gutiérrez Valencia. Zona escolar 599. Profesor Gregorio Pérez Vázquez. Profesor José Alejandro Pérez Morales. Profesora Gaudencia Díaz Juárez.
Profesor Ismael de León Martín. Ismael de León Martín, profesor. Felicidades a cada uno de ustedes. Zona escolar 600. Profesor Pedro García Pérez. Esa felicitación a cada uno de ustedes docentes. Profesora Teodora Atzin Pérez. Profesora Floriana Atzin Pérez. Profesora Maribel García García. No viene. Profesora María Francisca García García. Y vamos a continuación con la zona escolar 695. Profesor José Pérez Morgado. Profesora Victoria Gómez Juárez. Profesora Carmen de Luna Martínez. Profesora Gladys Lobato Jorge. Profesora Alejandra García García. Zona escolar 696, profesora Cintia Berenice Malpica de Luna. Profesora Cándida Jiménez Vicente. Profesora Hermelinda Pérez Santiago. Zona escolar 676, profesor Austreberto Álvarez López. ¿Vino el profesor Austreberto? No vino. Bueno, pero entonces nos canta, porque Muy bien, vamos a continuar agradeciéndoles a todas y todos ustedes en esta mañana, donde cada uno de ustedes han sido partícipes de esta gran fiesta de Corpus Christi 2021 de manera virtual, pero se ha realizado precisamente esta actividad. Le agradecemos también hoy la presencia y el reconocimiento a su loable labor para el licenciado Pedro Reinaldo González Carranza, responsable de turismo, y hoy le agradecemos este gran trabajo. Gracias. Mejor conocido como el licenciado Reinaldo. Gracias. La Dirección de Turismo está muy bien. También agradecemos y nuestro honorable gobierno reconoce el trabajo y sobre todo esas ganas, el empuje y siempre la buena disposición de demostrar lo que Papantla tiene. Maestro Juan Martín Gómez Ricaño, director de Cultura en el municipio. Gracias. Agradecemos también y el reconocimiento
Bien lo decía la licenciada Limbe Romero, y yo reitero lo mismo. Es una opalina, un papel, dicen por ahí, común y corriente, pero créanme que a lo largo del tiempo, y no me dejará mentir cada uno de ustedes, esos reconocimientos son tan valiosos para nuestro corazón, son tan valiosos por el momento que vivimos al recibirlo, pero sobre todo son tan valiosos por la esencia que lleva encerrada en el mismo documento como reconocimiento que es. Y en esta ocasión también es grato mencionarlo porque conoce, sabe y sobre todo sabe compartir también lo que él ha aprendido a lo largo de los años, y hoy como cronista de la ciudad se lo merece y se lo está ganando. Licenciado Javier Gutiérrez Hernández, reconocimiento a su trabajo. Nuestro honorable gobierno municipal, a cargo del ciudadano Gilberto Rubio Ruiz, le entrega su reconocimiento por este gran trabajo que ha realizado y sabemos que seguirá realizando nuestro cronista de la ciudad. Felicidades, licenciado Javier Gutiérrez Hernández. Y también entregamos un reconocimiento a otra gran persona, gran ser humano, que de una u otra manera también ha demostrado que nuestro honorable gobierno municipal está hasta arriba en cuestión del turismo. Y si no lo conoce, ella investiga, ella busca la forma, pero también viene y comparte toda la información que la misma dirección, como pueblo mágico que somos, y me refiero a pueblo mágico por la gente. Siempre hemos dicho y lo he dicho que mi pueblo Papantla es mágico por cada uno de ustedes que como seres humanos habitamos aquí en Papantla, tenemos esa bendición de ser papantleños. Gracias, licenciada Laura Lisset Moncayo Villanueva, regidora comisionada de turismo. Nuestro honorable gobierno municipal, de igual manera, le hace entrega al alcalde Gilberto Rubio Ruiz por este gran trabajo que ella ha realizado desde la Dirección de Turismo, la Regiduría Comisionada de Turismo. Gracias, licenciada. Y el reconocimiento más valioso para todas y para todos ustedes es un aplauso muy grande para ustedes. De igual manera, lo externo en este micrófono. Gracias, señora Xochitl López, por la aportación, ayuda, disposición y sobre todo consejos para nuestra hermosa reina Jimena I, que de ella emana también esa cultura y sobre todo hoy dando muestra de lo que es nuestro traje autóctono. Siempre hemos dicho, lo pone hasta lo más alto de lo que somos nosotros como Papantla. Gracias, Jimena, también de igual manera por todo ese trabajo. Apenas inician los trabajos para usted también. Tiene un año donde si la invitan estará presente, y si no la invitan, bueno, pues también estará presente de alguna u otra manera, porque ese es el trabajo de una gran reina de Corpus Christi, dar realce a nuestra cultura, a nuestras tradiciones y costumbres. Muchas gracias, y también voy a pedir un aplauso. Él siempre he dicho, los reconocimientos van y vienen, pero un reconocimiento muy, muy especial a nuestro amigo que hoy se lo merece en esta edición, una edición más, a nuestro amigo Rafael Lastini Valencia, por haber diseñado nuestro nuevo cartel de la forma de Corpus Christi. De mi parte es todo. Muchísimas gracias, presidio. Muchas gracias a todos ustedes, maestros, maestras. Nuestro trabajo de reconocimiento a cada una de ustedes se ha realizado. Lleven a cabo esa difusión de nuestra lengua totonacú. Siéntanse orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, porque vemos, en mi caso, que no conocemos nuestra lengua al 100% y me siento pobre, la verdad me siento pobre al lado de cada uno de ustedes que tienen esa bendición de saber nuestro idioma totonacú, porque es idioma totonacú. Así que a darle fuerza a cada uno de ustedes que tienen esa bendición de también tener alumnos como docentes que son, y lleven esa lengua a nuestros alumnos para que también crezca, se difunda y sobre todo tengamos más niños, más niñas con nuestra lengua totonacú. Gracias, presidio, a cada uno de ustedes. Millones de gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias por su presencia. Siempre hemos dicho que le ha dado realce a cada uno de los eventos y esta ocasión no podía ser la excepción. En esta ocasión a cada uno de los participantes que estuvieron, a nombre de ellos también, agradecidos con ellos por su presencia, señor alcalde Gilberto Rubio Ruiz. Gracias a todos ustedes. Hasta luego.
Les invito a tomarse una fotografía, las que puedan, o igual como grupos, como puedan, con nuestro presidio, nuestra reina de Corpus Christi. Y muchísimas gracias a todas y todos ustedes. El frente del presidio me dicen si toman la foto ahí. Gracias, licenciado Reinaldo, Pastor Martín Como Vicario, Angeli, si nos acompañan acá en esta foto, por favor.